nombre de la institución que integramos, darle la más cordial bienvenida y agradecerle desde luego la amable aceptación de la invitación que le formulamos para abordar un tema muy importante, el tema relativo al sistema de nulidades en su fase práctica. ¿Y quién mejor que la doctora Adriana Fabela Herrera para transmitirnos este conocimiento? Desde luego haciendo alusión a su obra Lectura Obligada, Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales, y que desde luego implica un ejercicio no solo práctico, sino también dialéctico, y el manejo de los conceptos que ella realiza y que desde luego abonan en la formación de las futuras generaciones de secretarios de estudio y cuenta, secretarios proyectistas que tenemos a cargo en el Tribunal Electoral. Sin duda, el sistema de nulidades es aquel que permite dar a los actores políticos y a los ciudadanos la certidumbre de que las instituciones que se encargan de calificar en última instancia las elecciones cuentan con las facultades para declarar la nulidad de votación recibida en casilla o en una elección, y que esto se lleve de manera cabal apegado a los principios de la materia. Estamos desde luego ciertos que con los conocimientos que hoy recibiremos de nuestra excelente ponente, habremos de conocer a detalle diversas particularidades plasmadas en la normatividad referentes a las causales de nulidad, ya que todas ellas motivan de una forma u otra consecuencias jurídicas en la etapa de calificación de los procesos electorales. Estimada doctora, su evidente liderazgo, su amistad y su cercanía con el Estado de México, desde luego, darán y acrecentarán el acervo de conocimientos de todas y todos quienes integramos el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México para hacer frente a este proceso electoral 2021 con personal debidamente capacitado y con un alto sentido para coadyuvar en la impartición de justicia electoral en beneficio de la ciudadanía mexiquense. Enhorabuena y desde luego reitero nuestra bienvenida. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras. Pido respetuosamente a la magistrada Leticia Victoria Tavira, integrante del Pleno de este órgano jurisdiccional, quien será la moderadora de esta sesión práctica sobre el sistema de nulidades en materia electoral, para que pueda continuar con esta sesión, por favor. Gracias, maestra Cedillo. Como siempre, un gusto poder coincidir en eventos como el que hoy nos convocan. Muy buenos días. Con el agrado de saludarle, magistrado Raúl Flores Bernal, presidente de nuestro tribunal, a mis pares del Pleno, por supuesto, a nuestra invitada especial, la doctora Adriana Fabela Herrera, consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sea usted de verdad bienvenida virtualmente a nuestro Tribunal Electoral del Estado de México. De igual forma, saludo con agrado a las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional, a quienes agradecemos su dedicación, su trabajo profesional y continuo en estas jornadas de capacitación que por la eventual cercanía de la jornada electoral, los trabajos posteriores y su esfuerzo habrán de converger en beneficio de la sociedad mexiquense. Iniciamos nuestra capacitación virtual sobre uno de los temas torales y de mayor consistencia dentro del derecho electoral, con la sesión correspondiente a la práctica en el sistema de nulidades en materia electoral, para lo cual he de destacar la presencia de nuestra panelista de lujo, quien además, por el ámbito de su labor profesional, formó parte de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí que el contexto al que se circunscribe la dinámica del Estado de México no le resulta nada ajena. Y que ahora, desde su posición de consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en nombre de mis pares, agradecemos su presencia y participación en esta serie de capacitaciones que, sin duda, siguen fortaleciendo a nuestra institución con miras a la próxima jornada electoral, particularmente por los medios de impugnación que habrán de conocerse y resolverse, como lo son los juicios de inconformidad. Sin mayor preámbulo, me permito dar lectura a una muy breve semblanza articular de su tan amplia trayectoria, resaltando los aspectos más relevantes de nuestra panelista. La consejera Fabela es mexicana, es feminista,
doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo de 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de 2014 es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es autora del libro intitulado Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales y coautora de varios libros, así como autora de diversos artículos y ensayos. Cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionados con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, realizadas en México y en otros países de América. Es presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, AC, constituido en el año de 2018. Integrante de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, la cual presidió desde noviembre de 2018 hasta el 8 de marzo de 2021, así como de la red Mujeres en Plural y el colectivo 50 más 1, que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Consejera Adriana, de verdad, un lujo tenerla en este espacio. La dejo en uso de la voz. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación, querida magistrada Leti Tavira. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes este día y tener la oportunidad de platicar sobre este tema tan interesante de las nulidades en materia electoral. Y agradezco también al magistrado presidente Raúl Flores por la invitación, también a la magistrada Marta Patricia Tobar y a los magistrados Jorge Muciño y Víctor Oscar Pascal, que lo vi por acá, pero bueno, se me perdió en el cuadrito, por eso no lo había saludado. Y la verdad para mí, pues es un honor estar aquí, pues en esta charla, que espero que sea bastante interesante. Y bueno, nada más poner algo en el contexto, ¿no? Nos estamos enfrentando a las elecciones más, pues numerosas en la historia de nuestro país. Están en juego 20.436 cargos de elección popular en toda nuestra nación. Tenemos elecciones a nivel federal, algunas elecciones en las gubernaturas, que son 15 entidades federativas con elecciones, obviamente elecciones en los congresos locales, en la mayoría de las entidades federativas, casi en 31, y elecciones también de los integrantes de los ayuntamientos. Entonces estamos realmente en un proceso pues bastante complicado, y también es un proceso bastante complicado porque tenemos muchísimas cosas nuevas que se están aplicando por primera vez. Por ejemplo, en el INE tenemos acciones afirmativas para distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos la reelección a nivel federal y tenemos pues muchos esquemas que vamos a estar aplicando, les decía, por primera vez en estas elecciones, y seguramente eso va a ir complicando un poco pues todo el desarrollo de las campañas electorales, y también pues una vez que ya se tenga la votación, pues también para poder determinar qué personas van a acceder a los cargos de elección popular. Y obviamente también me imagino que van a tener muchísimos juicios de inconformidad, muchas nulidades que se van a hacer valer. También tenemos ahora un nuevo esquema que se va a aplicar a nivel nacional, que es toda la legislación que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres por razón de género, que es una cuestión que tenemos que estar combatiendo todo el tiempo. Yo preparé una presentación que les voy a estar aquí compartiendo. Y bueno, pues estamos aquí con ustedes. Ya sé que la mayor parte de ustedes que nos escuchan son expertos, pero por si alguien nos está viendo en las redes sociales, pues también tener como un esquema de lo que es la materia electoral, porque luego hay una serie de confusiones. Tenemos un sistema en materia electoral muy completo, de los más completos en el mundo. Tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisa la constitucionalidad de las leyes electorales. Esto es una revisión en abstracto, ¿sí?
y que pueden presentar, entre otros, personas autorizadas, los partidos políticos. Y también tenemos un sistema a nivel nacional donde está el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales y electorales que organizan las elecciones. El INE, obviamente, a nivel federal, los soples a nivel de las entidades federativas, pero también tenemos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve las impugnaciones que se presenten precisamente en todo lo que hace el INE, ¿no? Ya de manera directa nos vamos al Tribunal Electoral. Y en relación con los organismos públicos locales electorales, pues todos los acuerdos, resoluciones que se emiten, las determinaciones, pues son impugnables a través de los tribunales electorales locales, que tenemos uno en cada entidad federativa, y lo que resuelvan los tribunales electorales, pues también pueden ser impugnables ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con las diputaciones locales, los ayuntamientos, ¿no? Y cuando se trata de las elecciones a las gubernaturas, pues entonces se va el asunto directamente a la sala superior cuando hay una impugnación del Tribunal Electoral. Y este esquema me gusta siempre estarlo precisando porque luego hay personas que es su primer contacto con la materia para que tengan bastante claro qué es lo que sucede con nuestro sistema electoral a nivel nacional y quiénes somos los que organizamos las elecciones, INE y OPLES, y quiénes son quienes revisan esos actos que nosotros emitimos desde la autoridad electoral, que obviamente son los tribunales electorales, y tenemos distintas competencias. Bueno, esas son unas láminas que habla de cómo está dividido el país para las distintas elecciones. Ya sabemos que tenemos 300 distritos electorales federales para las diputaciones, tenemos 5 circunscripciones plurinominales para la elección de las diputaciones de representación proporcional que se votan por lista, entre otras circunstancias. Pero bueno, también, ya entrando al tema de la nulidad electoral, pues para hablar de la nulidad, pues tenemos que tener conciencia y tener claridad de que las nulidades electorales se hacen valer a través de los medios de impugnación, ¿no? Concretamente a través del juicio de inconformidad. Y el objetivo de los medios de impugnación es obviamente pues que se puedan revisar los actos y resoluciones de las autoridades electorales y estar pues verificando que se hayan ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables. Y la nulidad electoral, pues es un instrumento de sanción legal que, pues priva de eficacia, a la votación recibida en una casilla o en una elección o a una elección cuando no reúne los elementos mínimos que le den validez o no respeten las reglas esenciales de los comicios. Y eso también es algo muy importante, porque no cualquier irregularidad que pueda ocurrir, por ejemplo, durante la jornada electoral, nos va a llevar necesariamente a declarar la nulidad de la votación recibida en casilla o la nulidad de una elección. Y bueno, todo esto son pues todos los medios de impugnación que tenemos a nivel federal. Ustedes también a nivel local tienen una serie de medios de impugnación que son muy similares, ¿no? Y les decía que básicamente, pues a través del juicio de inconformidad se pueden hacer valer estas cuestiones de las nulidades de la votación recibida en casilla o la nulidad de las distintas elecciones. Y bueno, aquí está una información de para qué nos sirve cada medio de impugnación. Y claro que el trabajo que hacen los tribunales electorales es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque constantemente están revisando lo que hacemos las autoridades electorales administrativas. Y aquí hay una gráfica que nos muestra que de todos los medios de impugnación que ha recibido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 1996 hasta abril de 2021, que son 229,000 y todos los que se han resuelto. Y esto también es algo muy importante de llamar la atención. Nosotros que nos dedicamos a la materia electoral sabemos que en este ámbito pues no puede haber rezago, porque todo lo que se esté cuestionando pues tiene que salir casi de manera inmediata y son muy pocos aquellas impugnaciones que duran mucho tiempo en los tribunales electorales, ¿no? Y lo mismo sucede con ustedes en el Tribunal Electoral del Estado de México. Tienen una serie de impugnaciones y, bueno, pues se van obviamente resolviendo.
y les decía, en el día de hoy nos concentraremos pues en el juicio de inconformidad y en todas las causales de nulidad. Y obviamente cada vez que hay una elección, pues está la posibilidad de presentar estos medios de impugnación y solicitar la nulidad de la votación recibida en casilla. Y todas estas gráficas hablan pues de todos los acuerdos que emitimos en el Consejo General y cómo más del 70% no son impugnados, el 75% no son impugnados y solamente un casi 25% son los que se van a revisión ante el Tribunal Electoral. Y de esos que se van a revisión, pues la mayoría son confirmadas las determinaciones, ¿no? Y en el 77.62%, y solamente en algunos casos, el 22%, son modificados o revocados esos acuerdos o determinaciones. Claro, cuando nos revocan, entonces, bueno, sí llama mucho la atención ese tipo de asuntos, porque obviamente, bueno, pues entonces los actores políticos empiezan a hacer una serie de señalamientos. Y ya decíamos lo que son las elecciones, ya también sabemos que hay ciertos principios que rigen el sistema de las nulidades en materia electoral. Solo puede anularse por las causas que están previstas por la ley. Hay un principio que es la conservación de los actos válidamente celebrados. Las irregularidades deben de ser determinantes y esta determinancia puede ser desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. Y este elemento pues se tiene que estar exigiendo aunque la propia hipótesis de nulidad no lo diga de manera expresa. Luego, solamente alguien tiene su micrófono prendido, si nos ayudan para apagarlo, solamente se puede causar la nulidad por conductas calificadas como graves, opera de manera individual, ¿no? O sea, ¿y esto a qué se refiere? Por ejemplo, en las casillas, ¿no? En estas elecciones, vamos a tener estados donde van a tener elecciones de diputaciones federales, a las gubernaturas, a las diputaciones locales y a los ayuntamientos, o sea, 4 tipos de elecciones, pero si nada más me están haciendo valer la nulidad de la votación recibida en relación con el ayuntamiento, yo, Tribunal Electoral, no puedo anular la votación y anulo la votación recibida en esa casilla para el ayuntamiento. Eso no va a impactar a las diputaciones locales, ni federales, ni la gubernatura, si es que estas elecciones no son impugnadas. Solo contra conductas generalizadas, ¿no? Nadie puede aprovecharse de su propio dolo, porque, bueno, pues luego muchas veces los partidos políticos causan ciertas irregularidades para, pues, de alguna manera después hacerlas valer como una cuestión de nulidad y ellos, obviamente, pues, no se pueden beneficiar de esta cuestión dolosa. Hay una potestad anulatoria, aquí está mal escrito, de oficio, pero eso solamente se refiere a que si a mí como Tribunal Electoral me hacen valer la nulidad de la votación recibida en cierto número de casillas, aunque no me y yo la anulo, pero entonces se rebasa más del 20% de las casillas instaladas para la elección, entonces yo puedo anular la elección aunque no me lo hayan solicitado, ¿sí? Porque entonces se actualiza la hipótesis de nulidad que está prevista en la legislación. Hay que respetar los principios constitucionales y legales y hay una definitividad y preclusión. O sea, lo que no está impugnado, pues va adquiriendo definitividad a lo largo del proceso electoral y esos actos, pues ya después no pueden ser impugnados, aunque luego hay algunas excepciones, ¿no? Ahora, para poder entender este tema de las nulidades y cuándo procede decretar la nulidad de la votación recibida en una casilla o de una elección, hay que saber cuál es el bien jurídico tutelado en cada una de las hipótesis. Entonces, estos bienes jurídicos tutelados son los que tenemos que revisar, que no se hayan vulnerado, porque si se vulneraron, entonces tendremos que decretar la nulidad, ¿no? Y aquí también es indispensable, pues, que las personas que están haciendo este estudio de las nulidades, conozcan los criterios y los precedentes del Tribunal Electoral y también, vuelvo a insistir, que solamente se decreta la nulidad cuando se afecte el bien jurídico tutelado en forma determinante. Eso también ya lo ha estado estableciendo
pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Pues obviamente las pruebas y cómo se valoran, eso también tiene que ver, obviamente es totalmente relevante. Las pruebas, pues esenciales, pues son las propias actas que se emplean el día de la jornada electoral, actas electorales de jornada, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, escritos de protesta, listas nominales de electores, actas y reportes elaborados por el INE a los soples, documentos elaborados por otras autoridades o fedatarios públicos, videos, fotografías, cualquier otro elemento. Y todo este cúmulo de pruebas, pues obviamente tenemos que valorarlas conforme a las reglas que están en la propia legislación. Y yo siempre, cuando era magistrada electoral, pues teníamos unos ciertos argumentos ya desarrollados, que era como el marco jurídico, teníamos cuadros para facilitar el estudio de cada causal de nulidad, y esto nos ayuda mucho porque entonces si todas las personas seguimos la misma metodología, pues obviamente vamos a llegar a las mismas conclusiones con independencia de qué ponencia está haciendo el análisis, ¿no? Luego, obtener información de las pruebas incluidas en los cuadros, realizar análisis y argumentos por bloques. ¿Por qué les digo que por bloques? Porque las personas que estamos en la materia electoral sabemos que de repente nos piden la nulidad de cientos de casillas y entonces las tenemos que agrupar por causal de nulidad y luego también una vez que se realiza el estudio por bloques en cuales no se actualiza la nulidad de la votación, en cuales sí, para poder tener una cierta metodología. Donde no hay irregularidades, donde sí hay irregularidades pero no suficientes para decretar la nulidad y donde sí hay irregularidades que son determinantes y que ameritan precisamente la nulidad de la votación o de la elección. Pero algo también muy importante, y creo que es lo que rige a los tribunales electorales, es que de verdad son muy pocos los casos en que se anula la votación recibida en la casilla o una elección, porque precisamente nos regimos por el principio de salvaguardar los actos válidamente emitidos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas causales de nulidad? Bueno, pues las personas del Tribunal Electoral del Estado de México lo saben perfectamente bien. Tenemos varias causales que están obviamente previstas en la ley y cada una de esas se refiere a un tramo muy importante de la jornada electoral, ¿no? Instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto, ¿no? Aquí, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Pues bueno, que los electores conozcamos a dónde tenemos que dirigirnos el día de la jornada electoral para poder sufragar, ¿sí? Y entonces, si se cambia el lugar de la casilla, no hay problema siempre que exista una causa justificada. Pero luego muchas veces a los funcionarios de casilla, que acuérdense que son ciudadanos comunes, que no son expertos en la materia electoral como ustedes, pues entonces se les olvida poner, ¿no?, en la hoja de incidentes que se cambió la casilla porque a lo mejor el domicilio estaba cerrado o porque estaba inundado o porque no lo encontraron o no les quisieron abrir, o sea, lo que sea. Entonces, aunque no exista una causa justificada expresamente manifestada en las actas electorales, lo cierto es que también tenemos que verificar si este cambio de ubicación de la casilla fue determinante o no para el resultado de la votación. Y entonces ahí empezamos a hacer ejercicios de cuántas personas acudieron a sufragar y si esto es como acorde con la media de votación que se da en el distrito, en el municipio o en la entidad federativa, dependiendo de el tipo de elección, entonces pues no se va a anular la votación recibida en esa casilla, ¿sí? Entregar sin causa justificada el paquete electoral, fuera de los plazos que marca la ley, pues igual tenemos ciertos plazos para entregar los paquetes electorales. Si no se cumple, bueno, eso puede dar lugar a una irregularidad, pero aquí lo importante es que ese paquete electoral que se entregue, aunque sea fuera de los plazos que marca la ley, no muestre signos de alteración, ¿sí? Entonces, y esto también es muy importante porque luego los paquetes electorales, por ejemplo, ahorita que tenemos elecciones concurrentes, ¿no?, donde tenemos elecciones a nivel federal y a nivel local, pues muchas veces los funcionarios de casilla se equivocan y entregan los paquetes de todas las elecciones ante el INE y luego el INE tiene que estar buscando la manera de estar llevando los paquetes a los órganos locales electorales que les corresponde recibir esos paquetes. Pero también tenemos centros de acopio.
copio y eso también nos ayuda un poquito para concentrar los paquetes electorales y también para irlos mandando a cada uno de los órganos electorales que deben después de realizar hacer el cómputo de la propia elección. Entonces, si no muestran signos de alteración, aunque llegue fuera del plazo que marca la ley, pues no vamos a tener una causal de nulidad, ¿no? Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en lugar diferente al determinado por el consejo respectivo, donde se instala la casilla. Una vez que se cierra la votación, que está a las 6 de la tarde, pues entonces ahí mismo se hace el escrutinio y cómputo. Pero muchas veces, resulta que como esto ya es un poquito tarde, después de las 6 de la tarde, entonces empieza a llover o a hacer mucho aire o algo. Entonces las personas generalmente, si están, por ejemplo, en una escuela, en el patio, bueno, pues se meten a un salón, o igual en un patio de una casa, pues se meten a la sala, al comedor, para poder hacer esas operaciones, ¿no? Y lo mismo, si hay un cambio en donde se hace el escrutinio de cómputo, pues también tiene que haber una justificación, pero si no hay alguna alteración de los resultados, no hay ningún problema. Ahora, recibí la votación en fecha distinta. Acuérdense que la tenemos que recibir el día de la jornada electoral, que en esta ocasión es el 6 de junio de 2021, a partir de las 8 de la mañana, pero las casillas se empiezan a instalar un poquito antes, ¿no? Pero entonces muchos partidos nos alegan que la casilla se instaló a las 7:30 de la mañana. No hay problema, porque en ese momento se empiezan más bien a hacer inician los actos preparatorios para la instalación de la casilla, que aproximadamente, según las mediciones que nosotros tenemos, pues es de media hora, 45 minutos, dependiendo de la habilidad de las personas. Pero lo importante es que a partir de las 8 de la mañana se reciba la votación hasta las 6 de la tarde, salvo que haya personas después de las 6 de la tarde, bueno, que hayan llegado antes de las 6 de la tarde y que estén haciendo fila para votar. Y lo mismo, en caso de que se reciba la votación, a lo mejor antes, hasta terminaron muy rápido de instalar la casilla y a lo mejor empiezan a recibir la votación a las 7:30, bueno, pues igual se hace un ejercicio para verificar si esos votos que se recibieron antes de las 8 de la mañana realmente son determinantes para la votación recibida en la casilla, y también se valoran otros aspectos, como si estuvieron los representantes de los partidos políticos ante las casillas o las coaliciones, porque pues aquí lo importante también es que todo lo que se hace el día de la jornada electoral pues es verificado por los partidos políticos, y si hubiese habido alguna irregularidad, pues bueno, se está haciendo valer. Pero entonces también es poco probable que esa causal de nulidad se vaya actualizando. La que sigue, que es recibir la votación por personas o órganos distintos a los facultados por la ley, aquí nos está hablando de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Nosotros, CINE, hacemos una ensaculación, que es una selección de las personas que van a formar parte de las casillas, se les da una capacitación, varias capacitaciones, pero luego resulta que el día de la jornada electoral no van, ¿sí? Entonces, pues se tiene que hacer la sustitución de los funcionarios conforme lo que marca la legislación. Hay todo un procedimiento, obviamente, a seguir, ¿no? Y acuérdense que las casillas únicas, que son las que vamos a instalar este 6 de junio, pues se van a integrar con 6 personas, un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadoras más los suplentes, ¿no? Entonces, aquí también lo que casi siempre nos hacen valer, que las personas que fueron designadas como funcionarios de casilla, pues no fueron el día de la jornada electoral alguno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues quieren hacer eso, hacerlo valer como una causa de nulidad. Pero la regla es muy fácil. Si la votación se recibió, ya sea por las personas designadas o por ciudadanos que se tomaron ese día de la jornada electoral de la fila para que pudieran integrarse a la mesa directiva de casilla, y ya esas personas forman parte de la sección electoral de esa casilla, no va a haber ningún problema. El problema es cuando una sola persona que se haya tomado de la fila, que se haya integrado como funcionario de casilla, no forma parte de la sección electoral, porque eso va a traer la nulidad de la votación recibida en esa casilla. Y eso yo creo que tiene que ser también una cuestión que el Tribunal Electoral tendrá que
verificar si debe, del Poder Judicial de la Federación, si sigue sosteniendo ese criterio, porque luego me parece que es bastante duro, ¿no? Porque muchas veces esa persona que no pertenecía a la sección estuvo ahí como funcionario de casilla, pero realmente no hubo ningún otro tipo de irregularidad. Y bueno, y también, si bien se tiene que integrar con estos funcionarios que yo les decía, un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores, lo cierto es que también la votación es válida si se recibe aún cuando no van los escrutadores, ¿sí? Porque aquí la integración de la casilla lo que tiene como finalidad es que unos funcionarios estén, o sea, vigilando a los otros en las funciones que se están realizando. Pero finalmente, si no hay ningún tipo de problema, bueno, pues puede actuar sin los escrutadores. Entonces, bueno, y es una de las causales que se hace más, que más se hace valer, y la otra casilla es haber mediado dolo error en la computación de los votos y siempre que sea determinante para el resultado de la votación. Y lo mismo, ¿no? Aquí, pues lo más importante que tenemos que verificar es que el número de ciudadanos que votaron sea el mismo número de boletas que se extraen de la urna y el mismo número de los votos que se estén contabilizando. Y entonces aquí también hay que tener mucho cuidado porque también como los funcionarios no son de casilla, no son expertos en la materia electoral, pues muchas veces se confunden y tienen algunas inconsistencias, pero realmente no es que haya existido un error o en la computación de los votos, sino un error en el llenado de las actas. Ahorita ponemos un ejemplo. Luego, permitir sufragar a personas sin credencial para votar o sin estar en la lista nominal de electores, y que eso sea determinante para el resultado de la votación. Igual ya saben que tenemos que presentar nuestra credencial y está en la lista, o también podemos llevar los puntos resolutivos de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos habilita para sufragar. Luego, haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos. Acuérdense que los representantes están ahí para vigilar lo que se hace el día de la jornada electoral, por eso es tan importante su presencia. Pero, bueno, se tendría que acreditar que la persona representante se presenta ante la casilla, que se le negó el acceso y probar estas condiciones, estas circunstancias. Ejercer violencia física o presión sobre los electores, y que esto sea determinante para el resultado de la votación. Y bueno, pues casi siempre nos hacen valer aquí la compra de votos, entre otras circunstancias. Luego, impedir que el ejercicio del derecho del voto, que también luego nos los hacen valer, que porque la casilla no empezó la votación a las 8 de la mañana y empezó a las 8:30, entonces nos hacen valer esta causa de nulidad. Luego, existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y determinantes, no reparables durante la jornada electoral y que sean determinantes, que sería como el cajón desastre, ¿no? Todas las demás circunstancias que no actualicen o que no quepan en estas causales de nulidad, pues se pudieran dar en esta que se conoce como el inciso K. Y en el Estado de México, además, existir cohecho y soborno sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto y eso sea determinante, ¿no? Que luego ojalá que nos platiquen cuántas veces se ha estado actualizando esta causal de nulidad, ¿no? Porque también hay que tener ahí esta información, pues para saber qué tan recurrentes son los casos. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Y les pongo, por ejemplo, aquí uno que es muy, muy simple, ¿no? Si en cómputo de una casilla votaron 100 personas, pero solamente se extrajeron de la urna y contabilizaron 90 votos, pues obviamente ahí hay una irregularidad. Me faltan 10 votos. Entonces, pero tenemos que verificar si esos 10 votos, o sea, bueno, podemos partir de la base de que esos 10 votos, pues no fueron depositados por los electores, ¿sí? Y entonces no habría una nulidad. En cambio, por ejemplo, si tenemos 100 personas que votaron, pero se extrajeron de la urna 110 votos,
¿no? Entonces ahí tengo 10 votos de más y entre el primer y segundo lugar hay una diferencia de solamente 10 votos, que sería lo mismo de los votos de más, entonces sí sería determinante y se procedería a la nulidad. Si una casilla actúa sin escrutadores, pues la votación es válida, aunque no se recibió por todos los funcionarios de la mesa directiva, ¿no? Porque la casilla funciona adecuadamente. Si en una casilla una persona que no está en la lista nominal de electores de la sección correspondiente actúa como funcionario, lo que les decía de mesa directiva de casilla, pues eso, aunque sea el escrutador, el tercer escrutador, eso es suficiente para que se dé la nulidad de la votación. Les decía que esto hay que a lo mejor revisarlo con el tribunal para ver si se puede cambiar este criterio. Ahora, si el paquete electoral de una casilla no se entregó dentro del plazo de la ley al Consejo Distrital o de acopio y no existe causa justificada para ello, pero el paquete no muestra signos de alteración, pues no hay nulidad. Y así es a grandes rasgos como se tiene que ir haciendo el estudio. Aquí sería un ejemplo de error o dolo en el cómputo de la votación. Tenemos 298 electores, tenemos 299 votos extraídos de la urna, o sea, uno más. Tenemos resultados de la votación emitida, uno más, ¿no? Y tenemos que entre el primer y segundo lugar, hay una diferencia de 53 votos. Entonces, ese voto que se apareció de más en la casilla, pues no sería determinante porque hay una diferencia de 53 votos. Aunque yo se lo restara, el partido que obtuvo la mayoría de votos en esa casilla lo sigue conservando. Y aquí está ya ejemplificado lo que yo les decía. Si tenemos 100 electores que votaron, 90 votos extraídas de la urna, 90 de los resultados de la votación emitida, entonces ahí vemos una diferencia de 10, y aunque la diferencia entre el primer y segundo lugar sea de 5 votos, esto no va a ser determinante porque les decía que está esta explicación de que tal vez los electores se les dio sus boletas electorales y ellos no ingresaron la boleta en la urna y entonces pues obviamente no se pudo contabilizar y ahí no sería determinante. Y en el ejemplo siguiente es 100 electores que votaron, 110 votos extraídos de la urna, 110 votos contabilizados y tenemos una diferencia de 10 y de 10 votos y entre el primer y segundo lugar hay una diferencia de 5, entonces aquí sí sería determinante. Entonces así es un ejemplo, digo, muy simple, ya los del Tribunal Electoral lo saben perfectamente bien, pero también para pues que la gente que nos esté escuchando y nos está viendo y que no es experto en la materia, pues pueda entender estas circunstancias. Y bueno, ya que están las distintas cuestiones. Ahora, la causal de nulidad de votación que más se actualiza, les decía, es el inciso E y el F. La integración de la mesa directiva de casilla y error o dolo en la computación de los votos. Pero fíjense, a nivel federal, en 2018, de todas las 153,000 casillas que se instalaron, solamente se anularon en total, de todas las causales de nulidad, 345. Y vean cómo de las demás es muy difícil que se dé la causal de nulidad, ¿no? Y de la integración de la casilla, 141 casillas en total, y de error o dolo, 179. Y de las demás, pues, 12 de la G, de personas que supuestamente se les permitió, creo que votar, o era, votar bajo presión, y una de la K y así. Entonces vean que ahí es donde se concentra esta causal de nulidad. Ahora, de las causales de nulidad de elecciones, pues obviamente también están previstas en la propia legislación. Nos hablan, por ejemplo, de distintas hipótesis, que se hayan anulado más del 20% de las casillas instaladas en un municipio o el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional para la elección presidencial o este mismo porcentaje se exige para las causales de nulidad de las gubernaturas en algunas entidades federativas. Cuando no se instalen el 20% de las casillas en un municipio, distrito, entidad federativa, o cuando se trata del presidente de la República, el 25% de casillas no instaladas, o de titulares de los poderes ejecutivos en algunas entidades, ¿no? Y por tanto la votación no se haya recibido. Y cuando los dos integrantes de la fórmula de candidaturas que hubiesen obtenido la mayoría de votos para diputaciones o senadurías sean inelegibles.
Y ojo, porque aquí también les decía, con estas cuestiones de las acciones afirmativas que tenemos, pues también ahí hemos detectado muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 nos hicieron valer como causal de nulidad que unas personas que habían ganado la diputación en un distrito exclusivamente para personas indígenas no tenía la autoadscripción calificada, ¿sí? La sala Jalapa anula la elección y luego la sala superior revoca esa nulidad. Y el problema consistía, se los cuento rápidamente por la importancia del tema, en que la persona que expidió la constancia, decía que esas dos personas candidatas sí eran pertenecientes de la comunidad, resulta que no tenía, aparentemente, según la sala regional, Jalapa, facultades para expedir ese documento. Y la sala superior revoca porque dice, es que tú tienes que entender que las comunidades indígenas tienen unas ciertas circunstancias que son muy peculiares y que pues a lo mejor no era el comisario ejidal, pero sí tenía un cargo, ¿no? Que le facultaba a esta persona según sus usos y costumbres para poder expedir ese tipo de documentos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ahorita que nosotros en el INE registramos las candidaturas, bueno, se hizo la autorización de registro de las candidaturas, nos dimos cuenta que muchas personas que presentaron constancias que son personas indígenas o que pertenecen a una comunidad, cuando la gente del INE fue a verificar esa información, entonces esas personas que estudiaron las constancias nos dijeron, no es cierto, yo no la expedí, ¿no? Y luego pasaron unos 2 días y luego la gente fue de las comunidades indígenas, otra vez al INE, a decir, es que, ¿sabes qué? La verdad es que yo sí la expedí, pero me estaba presionando un partido político para decir que no la había expedido, ¿no? Y que esa candidatura se cayera. Entonces, y también hay una cuestión cultural que un compañero de nosotros, Sukip, que está en Yucatán, siempre nos dice, es que cuando llegan una persona, ¿no? Mestiza a preguntarle a una persona indígena sobre alguna circunstancia de que si él expidió este documento, pues como no sabe si hay algún problema, lo va a negar, ¿sí? Entonces hay que tener conciencia de esta circunstancia porque a nivel federal sí tenemos esta cuestión que se está dando, ¿no? Y obviamente, si ya sabemos que, y la inelegibilidad puede ser por las causas que marca la ley, que ya conocemos, tener cierta edad, ser residente de un lugar en concreto u originario y ciertas condiciones, pero además también cuando estás participando en como candidato de una acción afirmativa, pues también tienes que demostrar que perteneces a ese grupo en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces hay que tenerlo también en cuenta, por favor. Luego, hay otras causales de nulidad muy importantes por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos, que se ceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Acuérdense que el único acceso que se tiene a radio y televisión es de lo que el INE le reparte a los partidos políticos, que es el tiempo del Estado. Cualquier otra circunstancia es contraria a la ley. Pero ¿qué hacen muchos partidos políticos y candidatos? De repente los vemos en programas de revista, haciendo una comida, dando algún tipo de entrevista, o también, pues siempre se las ingenian para salir en algún programa promocionándose, ¿no? Y eso, pues también se tiene que monetizar, tendrá un costo, y ese costo, pues se le suma a los gastos que ya tienen reportados y se tiene que verificar también si no exceden el gasto de campaña, ¿no? Pero comprar o adquirir cobertura informativa es un delito, y comprar y adquirir no solamente significa que lo hayas pagado con dinero, con una transacción, es que te lo hayan también, pues de alguna manera donado, ¿no? Que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, y bueno, y obviamente pues tienes que acreditar esta circunstancia, que también ya sabemos los que nos dedicamos a la materia electoral, que pues precisamente pues probar una irregularidad pues es muy complicado, porque ningún delincuente va con un notario público a querer fe que estoy asaltando un banco, ¿no?
o que estoy secuestrando a unas personas, pues igual en materia electoral, pues siempre tratan, los que están actuando en contra de la norma, pues tratan de que esos actos no dejen ningún tipo de huella. Entonces, pues ahí es donde tenemos una labor muy importante, los que nos dedicamos a la cuestión jurisdiccional o electoral. Y obviamente, ¿cómo será la determinancia? Bueno, pues cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al 5%, ¿no? Y que obviamente se afecte el bien jurídico tutelar. Ustedes también, bueno, hay una causa de nulidad genérica, ¿no? Que ahí también pues pueden caber todas las irregularidades que no están expresamente previstas en la legislación, y una nulidad de elecciones por violación de principios constitucionales que no está en ningún lado, o sea, ni la busquen porque no la van a encontrar, pero que deriva precisamente de que no se hayan respetado los principios constitucionales que se tienen que seguir para que una elección se considere como válida. Y esto, bueno, pues se ha estado aplicando, ¿no? Ya con mayor regularidad, pero sí es también una causal, yo creo que de las más importantes, ¿no? Que tenemos. Luego, aquí tengo varios cuadros de distintas nulidades que obviamente se los voy a dejar, de 2015, 2016, de 2017, por rebase de topes de campaña, ¿no? Ya en una elección en Veracruz, por violación al principio de certeza, que es lo que conocemos como cadena de custodia, ¿no? Esta cadena de custodia que se debe de seguir, que son todos los actos que hace la autoridad electoral para que se salvaguarde pues la votación la votación que ya fue contabilizada por los funcionarios de casilla y que no haya ningún tipo de alteración. Cuando se viola esta cadena de custodia, pues entonces hay una vulneración al principio de certeza y puede decretarse la nulidad de la elección, entre otras circunstancias, ¿no? Y aquí está también, o sea, muchos actos de violencia generalizada en el 2018, sobre todo en Chiapas, ¿no? Donde, pues, se quemaban las casillas, no se dejaban que se instalaran, entre otras cuestiones, o se robaban las urnas, ¿no? Y aquí están todos los datos de estas elecciones donde hubo violencia generalizada, ¿no? O también irregularidades generalizadas en el desarrollo de la jornada electoral y en las sesiones de cómputo. Ustedes en el Estado de México han tenido casos muy importantes donde ha habido algún tipo de vulneración durante los cómputos de una elección y si no mal recuerdo, antes hay casos donde se han anulado, pero esto también lo tenemos que tener, o sea, un especial cuidado, ¿no? O sea, cómo se cuidan los paquetes electorales, que se lleven a cabo por los consejos electorales autorizados, y que si hay un cambio, ¿no?, de lugar, que entonces se vayan trasladando esos paquetes con toda una serie de circunstancias que nos garanticen la certeza y que no están vulnerándose los resultados. Entonces, eso también es algo muy importante. Y también, bueno, las autoridades electorales siempre estamos como muy angustiadas por tener las actas electorales, sobre todo de escrutinio y cómputo y de jornada electoral, y muchas veces también esas actas, pues, no sé, las roban o lo que sea, pero podemos también reconstruir lo que sucedió en la casilla con las copias que se hayan quedado los representantes de los partidos políticos. Y les decía, bueno, pues aquí hay toda una serie de ejemplos que obviamente se los dejo. Una nulidad en Puebla, por ejemplo, por falta de cómputo de más del 20% de las casillas, debido a hechos violentos, ¿no? Y esto también hay que tener especial cuidado, porque no sabemos cómo va a nacer estas elecciones del 2021. Estamos en una circunstancia de pandemia, pero también hay una cuestión de mucha polarización entre los distintos actores políticos. Ustedes, si no me creen, pues nada más vean las campañas a nivel federal y en algunas entidades federativas, para que vean cómo se están atacando constantemente, y eso luego también se refleja el día de la jornada electoral, y les decía, actos de violencia y todas estas circunstancias. Ahora, obviamente,
pues están ahí los ejemplos. También en el 2020 que tuvimos elecciones hubo pues muchas nulidades, sobre todo cuando se rigen por usos y costumbres indígenas, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ahí un foco de atención. En Hidalgo se anuló una elección porque la utilización de recursos públicos, la realización de entrevistas, ¿no? Y también, bueno, cuando hay, ya sabemos también cuando hay un empate, pues entonces la consecuencia es la nulidad, no porque haya habido una irregularidad, sino porque no se puede definir a quién es el candidato o la candidata ganadora, entre otras circunstancias. Ahora, ustedes también tienen en el Estado de México ciertos causales de nulidad de elección y de votación muy específicos, ya hablamos de algunas, pero pues básicamente, bueno, pues se pueden ir como englobando en lo que también ya tenemos a nivel federal. Y ya estas son las específicas, ¿no? Que también luego me encantaría saber cuántas veces se han actualizado, ¿no? Para poder tener esa información. Ahora, yo les decía que también hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de violencia política, que también puede estarse invocando como una causal de nulidad, ¿no? Ahora que ya tenemos toda la regulación, y aunque no quedó como una causal de nulidad propiamente dicha, pues si hay actos de violencia política contra las mujeres por razón de género, pues puede llegarse a esa circunstancia. Y recuerden que, bueno, en el 2018 se denunció el caso de María Rojo por violencia política, se anula en una instancia, pero bueno, la Sala Superior finalmente revoca esa determinación, ¿no? Y dice, sí existió violencia política contra María Rojo, pero no se acreditó su trascendencia en la elección, aunque los comentarios en relación con ella, pues eran muy duros, muy críticos, y obviamente pues todo tenía que ver con su calidad de mujer. Acuérdense que la violencia política contra las mujeres por razón de género es violencia que se sufre por el simple hecho de ser mujer. Y luego, bueno, tenemos aquí otra información. Luego les decía también cuando se tienen candidaturas exclusivas para grupos en situaciones de vulnerabilidad y eso no se acredita. En el caso les contaba este asunto de Chiapas, y donde la Sala Jalapa anula, pero la Sala Superior revoca esa nulidad. Entonces tenemos pues muchos ejemplos, entonces hay que poner especial cuidado. También otra cosa que tenemos que ver, y eso los invito a la reflexión, y ya casi para terminar, es ¿qué vamos a hacer con esta declaración que estamos exigiendo a las autoridades electorales administrativas, INE y OPLES, de presentar un formato denominado 3 de 3 contra la violencia, que es precisamente que nos dice que las personas que se están registrando no han incurrido en violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, que no son deudores alimentarios o que no han incurrido en violencia de tipo sexual o abuso sexual, ¿no? Y que es una declaración que hacen bajo protesta de decir verdad, y que con eso basta para que se tenga cumplido con el requisito. Pero el INE también ya hizo una serie de procedimientos para verificar que eso que nos dijeron estas personas realmente es cierto. Entonces, hay que hacer una investigación con los tribunales superiores de justicia, con distintas autoridades para recabar información, para ver si se tiene registrado algún caso de este tipo de violencias que yo les comentaba, y en ese caso, pues se supone que lo que hemos dicho en el INE es que tendríamos entonces que cancelar el registro de la candidatura por esta circunstancia. Pero seguramente habrá momentos o algún tipo de asunto donde no nos demos cuenta ni siquiera durante las campañas electorales de este tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué va a pasar cuando gana una persona una elección y que finalmente se demuestre que sí había incurrido en actos de violencia contra las mujeres? ¿Sí? Y ya estamos hablando de manera general, porque ni siquiera es violencia política contra las mujeres, es violencia en general. ¿Y esto por qué se hizo? Porque también seguramente se preguntarán. Porque nosotros pensamos que las personas que van a llegar a los cargos de elección popular tienen que tener una cierta
condición y un actuar con ética que realmente puedan llegar a representarnos en los distintos órganos. Pero como una persona que es un violador, que es una persona que ni siquiera se hace cargo de su familia, porque ni siquiera le da alimentos a sus hijos, o que golpea a las mujeres, o que golpea a los hijos, ¿cómo vamos a pensar que esa persona, si no es una buena persona en su vida familiar, personal, pues tampoco lo va a hacer como funcionario, ¿no? Entonces, como funcionario público. Por eso la exigencia. Y bueno, aquí está el formato. Ya entonces les decía, a ver, hay que tener cuidado especialmente, ya casi para terminar, en las siguientes circunstancias. Les decía, hay candidaturas reservadas a acciones afirmativas, y si no mal recuerdo, el Estado de México tiene la acción afirmativa indígena, ¿no? De manera clara. Entonces les digo que entonces es una autoascripción calificada. Yo me puedo autoascribir como indígena, que está muy bien, pero entonces me van a decir, oye Adriana, ¿pero a qué comunidad perteneces y qué trabajo has hecho por esa comunidad? No basta con que yo diga que soy de origen indígena, sino que también tengo que acreditar esa circunstancia, y les decía que entonces se acredita a través de documentación donde se nos dé cuenta de que hay un servicio a la comunidad, que se han ocupado algunos cargos en esa comunidad, que se dan por usos y costumbres, entre otras circunstancias. Y es en este momento cuando se expiden esas constancias, cuando luego dicen que una persona sí es de una comunidad, pero que cuando el INE se acerca a ellos les dice, tú expliciste la constancia, entonces nos dicen que eso no es cierto. Entonces hay que estar muy pendientes de esa solución, de esa situación. Y de hecho en el INE la verdad es que ya flexibilizamos y decimos, bueno, tú me estás presentando una constancia, yo la doy por buena, y salvo que haya un elemento que alguien me presente de que pongan en duda la veracidad de lo que dice la constancia, pues entonces yo ya no te reconozco la calidad de indígena. En el caso de 3 de 3, yo les decía, pues hay que ver qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? Si es que alguna de ellas que se registran como candidatas, aunque lo hayan presentado su formato, como Félix Salgado Macedonio, que presentó puntualmente su formato de la declaración de 3 de 3 contra la violencia, pero ¿qué pasa si después se demuestra que estas personas incurrieron en violencia? Ahora, aquí la cosa es que lo que estamos exigiendo es que haya una sentencia ya condenatoria y que esté firme, ¿sí? Que también eso, pues, es algo que ha dificultado mucho las cosas, porque el otro problema que tenemos en este país, además de la pobreza y otros, es que a veces la justicia, pues, no es tan expedita, y entonces hay denuncias que se hicieron hace muchísimo tiempo, pero que no se les dio ningún tipo de seguimiento, y eso, en concepto de muchas compañeras, pues también es otra manera de violentar a las mujeres. Entonces, hay que ver qué hacemos con eso. Y luego, bueno, pues les decía que va a pasar también cuando se acredite que una persona candidata haya incurrido en violencia política contra las mujeres por razón de género, y si vamos a proceder a la cancelación de la candidatura, o si gana a no entregarle la constancia, o anular la elección, si es una elección de mayoría relativa, o a la no asignación de las diputaciones o regidurías de representación proporcional. Y también un favor, ya aprovechando y ya para cerrar, cuando los tribunales electorales, al resolver las quejas de violencia, concluyan que una persona incurrió en violencia política contra alguna mujer por razón de género, por favor precisar si ello tiene como consecuencia o no que se considere que la persona ya no tiene un modo honesto de vivir, o sea, que ya perdió la presunción que nos da el artículo 34 constitucional de tener un modo honesto de vivir, porque de esa declaración que ustedes hagan va a depender que la persona acceda o no a una candidatura. Y lo que hemos encontrado es que muchas veces los tribunales no nos dan esa claridad, nos dicen sí, hay violencia política contra tal mujer por razón de género, se decreta esa circunstancia, pero no nos aclaran que entonces en qué situación queda el agresor, si puede ser candidato o no, si tiene un modo honesto de vivir o no, para que entonces cuando nos lo registren como candidato, pues nosotros como autoridades sepamos qué hacer. Y otra cosa también muy importante, definir el tiempo en que la persona estará inscrita
en el registro de agresores. Se supone que tenemos registros de agresores a nivel local, pero también a nivel nacional. Entonces hay que estar alimentando toda esa información, pero tenemos que saber cuánto tiempo dejamos ahí a la persona, porque obviamente es una exhibición, ¿no? Para ver si así se puede erradicar la violencia contra las mujeres. Pero también tenemos que saber por cuánto tiempo tiene que estar ahí la persona. Y bueno, ya conocen también lo de la cadena de custodia, aquí está toda la información. También algo muy importante que se ha dado en las últimas elecciones en la calificación de la votación. En el 2018 había un movimiento muy fuerte para el efecto de que, según algunas personas, se pudieran anular votos, sobre todo a favor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo las personas? Pues estaban llamando a votar diciendo, oye, pues si tú vas a votar por AMLO, entonces en toda la boleta pues ponle las siglas AMLO, ¿no? Y las personas que hacían este tipo de llamados partían de la base absurda de que como se iba a marcar toda la boleta electoral con el nombre las iniciales de un candidato, entonces al estar pues como que invadiendo todos los recuadros, entonces eso iba a ser un voto nulo, ¿sí? Nosotros en el INE, al ver este movimiento que existía y esta petición, dijimos, a ver, esto va a causar un gran problema porque va a haber gente que de verdad se va a votar AMLO en toda la boleta, ¿no? Y ese voto va a ser válido o no, o va a votar a Naya, o va a votar Mido, lo que sea, pero sobre todo iba dirigido más a AMLO. Entonces, tomamos ciertas decisiones en el sentido de que, acuérdense lo que dije, cómo calificar un voto, si es válido o nulo. Hay que irnos a la intención del elector. Y si la intención del elector era decir AMLO y AMLO estaba registrado por un cargo de elección popular, pues era obvio que el voto era para esa persona, ¿sí? Y así en relación también con los demás candidatos. Entonces siempre hay que irnos a, pues lo que, ahora sí que la intención del elector al momento de sufragar y que no exista ningún tipo de duda, ¿no? Entonces eso también, nosotros lo validamos desde el INE y efectivamente al final de cuentas hubo muchos votos que se emitieron de esta manera, ¿no? Y ya sea con sobrenombres o no y con sus cuestiones. Y ustedes ya saben, bueno, pues hay muchas maneras de votar. Ustedes conocen muy bien los distintos casos. También he ido evolucionando mucho los criterios del Tribunal Electoral y les digo, es ahorita lo que prevalece es hay que verificar pues lo que quería hacer el elector, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos dos cuadros cruzados, del PRI y el Partido Verde que iban en coalición, y luego les ponían unos ratas todos. Bueno, pues entonces aquí se considera un voto válido porque estaba marcado esos recuadros, y ya los mensajes que los electores manden a través de las boletas, pues aunque esa no es la finalidad, pues bueno, no, si no van en contra de lo que están ellos votando, pues no tenemos este problema, ¿no? Si hay alguna, por ejemplo, aquí, hay que tener su micrófono prendido. Aquí, igual, una persona vota primero por Nueva Alianza, si nos ayudan con los micrófonos, y luego ella pone nulo y luego vota por el PRD, entonces el voto era válido para el PRD. Y esto también lo digo porque antes cuando la gente se equivocaba y votaba por una opción política, y como lo haces con un crayón o con un marcador, pues obviamente no se puede borrar tan fácilmente o no se borran. Entonces, pero ahora ahí están todos estos criterios, ¿no? Básicamente. Y ya sabemos que es cualquier marca, ¿no? Que se ponga, y la gente de verdad vota así, ¿no? Por guapo, siempre le ponen muchas veces a Peña Nieto, o les ponían algún tipo de referencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente se salen del recuadro, pero ese voto es válido porque están obviamente enmarcando a una opción política, aun cuando la ley nos diga que tiene que estar dentro del recuadro, y todos estos signos. Por ejemplo, estos son votos que
si no mal recuerdo, son votos válidos, porque, por ejemplo, aquí en esta primera opción tenemos marcado al PRD y todo lo demás, pues es una marca, pero bueno, finalmente ya se queda ahí como una cuestión. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí dice votos, el PRI, que marcan el PRI y otro partido político, y en unos ponen no y en otros sí. Bueno, pues en donde haya puesto que sí, pues es en ese, para esa opción política el voto, ¿no? Entonces, hay que, les digo, irse a la intención del elector al momento de estar sufragando, ¿no? Acá, por ejemplo, votan por el PT, lo ponen fuera Peña Nieto, bueno, pues es un voto válido para el PT. Y también, pues igual, ¿no? Cuando votan, marcan un recuadro y luego en el campo que tenemos para candidatos no registrados ponen PRI, y si voto por PRI, pues bueno, es válido, o por algún otro partido político, siempre y cuando coincida, ¿no? Si votan PRI y luego abajo ponen PAN, pues entonces si no van en coalición, pues sería nulo, ¿no? Y eso también tenemos otro problema muy grande, porque luego las coaliciones no son totales, son parciales, y entonces luego la gente, pues se va con lo que se dice en los spots de radio y televisión, que nunca hacen la diferenciación en dónde se van coligados o dónde no, y la gente entonces empieza también a confundirse, y luego votan por ejemplo, no sé, PRI, PAN, PRD, que ahorita van en coalición a nivel federal, pero a lo mejor no sé si vayan en coalición a nivel local, y en todos los distritos o en todos los municipios, ¿no? Entonces ahí también siempre tenemos ese problema. Entonces, esto, bueno, y solamente son nulos cuando realmente no podemos definir cuál es la intención del propio elector, ¿no? Y ahí tenemos pues muchos ejemplos también. Cuando se cancelan las candidaturas, ¿qué pasa? Pues obviamente no ser un voto válido para esa candidatura que ya no está registrada. Y si además, y si se marcó otra opción política, pues sería para la opción política que sí está registrada, ¿no? Eso también hay que tenerlo ahí también como muy claro. Y estos son los casos que yo les decía, donde la gente estaba llamando a votar poniendo el nombre del candidato o sus iniciales en toda la boleta, con la finalidad de causar la nulidad, pero nosotros establecimos desde el INE que eso era un voto válido, si se hacía de esta manera, por AMLO, por el Bronco, por quien haya sido, ¿no? Entonces, bueno, aquí están estos ejemplos, ya el tiempo se ha agotado. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, y como siempre, bueno, pues les dejo pues todo mi cariño, mis buenos deseos de que tengan pues un proceso electoral pues interesante, y obviamente que saquen todo el trabajo que yo estoy segura que siempre lo hacen con todo este profesionalismo, compromiso que ustedes tienen en el Tribunal Electoral. Y también un saludo a las personas que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, consejera Fabiola, por tan brillante y ejemplificativa exposición sobre un tema que tradicionalmente ha evolucionado en función de la dinámica adoptada por las diversas actoras y actores políticos, donde en este proceso electoral que transcurre en nuestro estado de forma concurrente con el federal, podemos estar ciertos que nuestro marco jurídico resulta ser lo suficientemente armónico y consistente en cuanto al tratamiento que sobre las nulidades habremos de llevar a cabo los tribunales electorales, donde el del Estado de México, por supuesto, está comprometido a resolver cada caso en función de los principios establecidos por nuestra Constitución Federal y configurados por la legislación secundaria. Y, por supuesto, de verdad atenderemos esta valiosa recomendación que nos hace en el tema de violencia política de género, en cuanto a precisar en nuestras sentencias, en el caso de que se acredite esta violencia, si se perdió la presunción del modo honesto de vivir. Qué interesante, de verdad, y ese es el compromiso, así será el compromiso, consejera, quedárnoslo, y también definir la temporalidad para el infractor, de el tiempo que va a estar inscrito en este registro nacional. Por supuesto que atenderemos esta valiosa recomendación. Muchas gracias. A continuación, consejera, si nos lo permite, abriremos un espacio para dar lugar a algunas preguntas que ya tenemos en el chat de nuestro auditorio para usted. Entonces, si nos lo permite, le voy a dar lectura a las preguntas que nos han hecho a favor de subir. Y aquí tenemos una de Eliu Mendoza, que pregunta que, acorde al nuevo marco normativo relacionado con la violencia política en contra de las mujeres por razón de género,
¿podría decretarse la inelegibilidad de un candidato por haberse probado que cometió dicha conducta en la vía administrativa sancionadora y no en materia penal? Posterior a su registro, ello en el contexto de los formatos 3 de 3 en contra de violencia política de género y con el nuevo marco normativo, ¿no debería entenderse la determinancia como factor preponderante, a diferencia de los precedentes de María Rojo, como usted nos lo comentó? Le dejo la pregunta, consejera. A ver, es que son dos cosas diferentes, la 3 de 3 contra la violencia y la violencia política contra las mujeres por razón de género. Les decía que la 3 de 3 contra la violencia es que se manifieste que no ha sido una persona condenada por sentencia firme por haber agredido a mujeres, o sea, en general, violencia intrafamiliar, por violaciones sexuales, abuso sexual o por ser un deudor alimentario, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Y eso sí necesitamos que haya una sentencia, pues ya de una autoridad competente para que haya declarado esta circunstancia, ¿sí? Y en relación con la violencia contra las mujeres por razón de género, que se haya declarado, por ejemplo, en un procedimiento especial sancionador, un procedimiento administrativo, creo que sí se tiene que tomar en cuenta, o sea, se tendría que tomar en cuenta esta circunstancia. De hecho, en el caso de María Rojo, así empezó el problema. Se denuncia a través de un procedimiento especial sancionador. La Sala Regional Especializada dice que si hay violencia política contra María Rojo por razón de género, y entonces ya después cuando se lleva el caso al Tribunal Electoral, entonces se toma en cuenta ya esta información y se llega entonces a la conclusión de que al haber existido violencia política contra esta persona que en ese momento era candidata, entonces se anula esa elección. Pero les digo que la Sala Superior luego revoca esta determinación porque consideró que no había sido esta irregularidad, que sí se dio, o sea, también llega a la conclusión de que sí existió violencia contra María Rojo por razón de género. Resulta que determinó que no era lo suficientemente trascendente para el resultado de la elección, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que también ver qué tipo de violencia, ¿no? No debería de existir. O sea, yo creo que bastaría con que se declarara que la cuestión de la existencia de la violencia política contra la mujer por razón de género. Pero lo cierto es que hay ciertos tipos de violencia, unos más graves que otros, ninguno justificable, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, lo que en relación con María Rojo se decía eran cuestiones de que, pues ella, cuando era, creo que alcalde de Coyoacán, había encuerado a las urnas, como ella se desnudaba, ¿no? En las distintas películas que ella había actuado, sobre todo en La Tarea, que ella se había hecho la tarea con no sé quién, ¿no? O sea, una serie de expresiones, ¿no? Que eran muy, vulgares y muy, o sea, y muy reprochables. Pero lo cierto es que la Sala Superior dijo, bueno, sí existió esto, pero esto no afectó como la participación de María Rojo en la elección y por lo tanto no se puede anular. Creo que ella ni siquiera había ganado, había quedado creo que en segundo lugar y por eso se solicitaba la nulidad, porque el que la había agredido en violencia política contra la mujer era el candidato ganador. Entonces por eso también era qué efecto tiene esa violencia que se genera, ¿no? Ninguna es aceptable, pero se tiene también que ver la trascendencia. Ahora, hay algunas otras cuestiones de violencia política contra las mujeres por razón de género, como lo hemos visto, ¿no? O sea, de obligarlas, por ejemplo, a renunciar a una candidatura, a renunciar a un cargo de elección popular. Entonces, hay que ver el caso concreto, ¿sí? Entonces, de entrada, cuando nos dicen que hay violencia política contra las mujeres en razón de género, poner especial atención. Ya sabemos que además hay reglas para la valoración hasta de las pruebas, ¿no? Se revierte la carga de la prueba, ¿no? Eso también es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, pues ayuda mucho cuando ya tienes una declaración previa de una autoridad, ya sea del INE, de los soples, o bien de una autoridad pues del fuero común, de los que ven este tipo también de circunstancias de violencia contra las mujeres en general y violencia intrafamiliar. Pero entonces hay que tener un especial cuidado. Ahora,
En lo que va de la campaña electoral, nosotros en el INE sí ya hemos estado bajando algunos mensajes que están en las redes sociales, porque acuérdense que no solamente tenemos que estar al pendiente de lo que hay en radio y televisión, sino también en las redes sociales, y ya hay algunos comentarios en contra de mujeres, candidatas, pues que también siempre pues las dejan sin ningún tipo como de participación real, porque dicen que van a actuar a través, o sea, bueno, que un hombre está actuando a través de ellas y hay una serie de agresiones. Entonces, hay que tener un especial cuidado, ¿no? Y luego yo sé que es muy difícil para las autoridades electorales porque además la mitad de las candidaturas tienen que ser para las mujeres. Entonces, todo se va complicando. Pero ojo, aquí no vimos ese tema. ¿Saben dónde están concentrados los mayores casos de violencia? A nivel municipal. Entonces hay que tener un especial cuidado de lo que sucede a nivel municipal, porque ahí es donde más se agreden a las mujeres. Entonces, no te puedo responder con mucha contundencia la pregunta, pero es valorar cada caso concreto y verificar la trascendencia de ese acto de violencia política contra las mujeres, cómo afectó. Y como les decía, que en el caso de la 3 de 3 contra la violencia, pues sí, en el transcurso o sea, basta con que presentes tu formato. Hasta Félix Salgado Macedonio lo presentó, ¿no? Y ya sabemos que tiene denuncias, ¿no? Por violación sexual. Pero entonces, pues, si no hay una sentencia condenatoria, pues aparentemente el señor puede seguir siendo, bueno, ahorita ya no es candidato por otra cuestión de no haber presentado su informe de pre-campaña, pero había sido registrado como candidato y se había validado ese registro, ¿sí? Pero, por ejemplo, en cualquier caso de personas que hayamos registrado como candidatos, validado el registro como candidatos y que dentro de la campaña electoral nos alleguen información y nos digan, oye, esta persona sí es un violentador, aquí hay una sentencia donde se le condenó por agredir a mujeres o por violencia intrafamiliar o tiene una sentencia de violación, ¿no? O abuso sexual o es un deudor alimentario, pues entonces sí les digo que a lo mejor vamos a tener que cancelar la candidatura, o bien, si gana la elección y no nos dimos cuenta de esta circunstancia, pues a lo mejor no declarar la validez, o si se impugna, o si alguien declara la validez, bueno, pues impugnarlo y de llegar tal vez a la nulidad. Pero entonces son cosas que tenemos que estar ahí verificando. Gracias. Gracias, doctora. Qué interesante respuesta. Anaceli Ortiz, nuestra coordinadora de la unidad sancionadora, la saluda y le pregunta, hablando de práctica, ¿considera que las causales de nulidad de casilla deberían revisarse a fin de reformar dicha lista, dado que en la práctica algunas de esas causales ya no se actualizan? Gracias, Anaceli, por la pregunta. Sí, creo que se tiene que estar verificando estas causales de nulidad. Yo les mostraba, hay un cuadro a nivel federal como la de causal de nulidad de error o dolo o que la casilla no fue adecuadamente integrada, son las que más se actualizan. Las demás causales también se hacen darle, porque son como estrategias de los partidos políticos y de los candidatos, ¿no? O sea, yo impugno todas las casillas por todas las causales, ¿no? Y ahí a ver cuál se actualiza en realidad conforme a la documentación electoral. Pero yo creo que yo sí reduciría muchísimo el catálogo a dejar esa cuestión de quién está recibiendo la votación y error o dolo y la causal genérica, ¿no? De irregularidades graves que no se pudieron subsanar el día de la jornada electoral. Porque creo que muchas otras causales, o bueno, y también cuando se deje votar a personas que no tenían derecho, porque eso sí es una circunstancia muy grave. Pero yo sí lo reduciría, ¿no? O sea, quitaría de dónde se lleva el escrutinio y cómputo, a lo mejor quitaría también hasta dónde se instaló la casilla, porque lo que importa es que se instale la casilla y que en el lugar donde se haya instalado finalmente se reciba la votación, ¿no? Y que ese es el bien jurídico tutelado. Yo sí haría una revisión, Anaceli, y dejaría más, o sea, un número más reducido de causales, y eso creo que también facilitaría mucho las cuestiones, porque, digo, no voy a decir nada que la gente no sepa, pero, como les decía, los funcionarios de casilla no son especialistas en la materia electoral. Reciben una capacitación por parte del INE, pero es una capacitación muy básica de lo que tienen que hacer. Entonces, obviamente, y luego cuando tomamos
personas de la fila, pues entonces esos ni siquiera recibieron una capacitación. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque las personas que están en la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, pues pueden cometer algún tipo de error, ¿no? Algún tipo de imprecisión. No con dolo, y no porque haya existido una irregularidad de verdad. Pero de eso se valen los partidos políticos para que cualquier error, cualquier deficiencia en las actas, en el llenado de las actas, entonces hacerlo valer y pues anular la votación recibida en una casilla. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque si yo quedé en segundo lugar con un margen de votación muy cerrado y anulo la votación por lo menos de una o varias casillas, pues entonces el efecto que va a tener es que entonces se resta la votación recibida en esta casilla y yo puedo acceder al primer lugar. Entonces, creo que si nosotros, Anaceli, revisamos las causales de nulidad, las constreñimos a los casos realmente relevantes y que son los que hemos visto a lo largo de todos estos años que nos conocemos y que esas son las dos causales que siempre son las que más se actualizan, aunque sean un número muy menor, pues yo creo que podemos ir avanzando, ¿no? Y podemos, también reconocer que aunque los funcionarios de casilla no tienen experiencia en la materia electoral, realmente hacen muy bien su trabajo y eso también lo hemos visto cuando hacemos el recuento de la votación, como son muy pocos los votos que no se contaron adecuadamente. Entonces, yo sí lo haría, Naceli. Gracias por la pregunta. Gracias, doctora. Ariadna López Gómez comenta que definitivamente existirán acontecimientos nuevos fuera de los establecidos en la ley por la pandemia en la que nos encontramos y pregunta, ¿de qué manera se protegerán las elecciones para el caso de que existan problemas por parte de los electores por no querer seguir las medidas de seguridad, consejera? Pues bueno, sí es un tema bastante complicado, pero a ver, primero, para que estemos tranquilos, obviamente en Hidalgo y en Coahuila, que se llevan elecciones en octubre de 2020 y en medio de la pandemia, las recomendaciones de usar cubrebocas para acceder a la casilla, estar utilizando gel antibacterial y estar desinfectando se siguieron, O sea, hay datos que nos muestran que el hecho de que se haya llevado las elecciones en octubre, 18 de octubre de 2020, eso no generó en ninguno de los estados, ni Coahuila e Hidalgo, ningún caso de que hayan aumentado los casos de COVID, ¿no? O sea, de contagio de COVID. Y entonces nosotros a nivel federal estamos siguiendo las mismas recomendaciones para aplicar en todo el territorio nacional. Entonces, ya hay acuerdos del INE que dicen, para acceder a la casilla necesariamente tienes que usar el cubrebocas es más, desde que estás formado en la fila, ¿no? Tienes que guardar la sana distancia de 1,5 metros y además se te va a ir dando acceso a la casilla máximo de 2 electores votando de manera simultánea, ¿sí? Para poder proteger a la ciudadanía en general. Y si no llevan cubrebocas, pues entonces ahí vamos a tener en las casillas cubrebocas para podérselos obsequiar, para que a ninguna persona se le prohíba el acceso a la casilla. Y cuando entre la gente a la casilla, pues se les va a poner gel antibacterial y cada vez que vote una persona se van a desinfectar las mamparas, que acuérdense que es aquí como que la casita donde nos metemos para votar, ahí. Y también la recomendación es que lleven su propio elemento para sufragar, ya sea un plumón o una pluma, ¿no? Para que ahí va a haber un plumón para poder sufragar que se va a estar desinfectando, pero si ustedes, para que estén más seguros y seguras, pues lleven su propio pluma y plumón. Entonces, esas son las medidas que tenemos, pero tenemos mucha, certeza de que sí se van a seguir, porque ya se siguieron en Hidalgo y en Coahuila, y la gente no quiere morir de COVID, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, consejera. Pues sí, medidas muy, muy seguras. Felicidades. Doctora, 2 preguntitas más, si usted nos lo permite. Diana dice, ¿qué opinión le merece el desestimar una prueba obtenida de forma ilícita, considerando que constituye un medio de prueba contundente para acreditar una causal de nulidad de votación recibida en casilla o de elección? Bueno, pues es que yo creo que más bien hay que... las pruebas obtenidas de manera ilícita, pues obviamente no te pueden servir para acreditar algo, ¿no?
pero también hay que tener cuidado porque muchas veces esas pruebas obtenidas de manera ilícita, pues son fotografías, son videos o son grabaciones, ¿no? Y son pruebas técnicas, así catalogadas por la legislación, si fueran obtenidas de manera lícita, ¿no? Pero ¿por qué también las pruebas técnicas no se les puede dar un valor probatorio pleno? Pues porque esas pruebas pueden ser fácilmente alterables, ¿no? Entonces las puedes alterar. El otro día estaba viendo en un noticiero que a una candidata precisamente a la gubernatura en Tlaxcala, ella decía en su discurso que ella de llegar a ser gobernadora haría pues todo lo posible por erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero luego ahora sí que ese video, bueno, esa declaración que ella dio, esa parte del video, bueno, del debate que obviamente está en internet y del video correspondiente, alguien lo alteró y entonces le puso otras palabras y decía, yo cuando sea gobernadora voy a proteger a quienes violenten a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso también hay que ver cómo se obtienen las pruebas, ¿no? Y yo sé que, bueno, pues llaman mucho la atención este tipo de que grabación de conversaciones, ¿no? O sea, videos, fotografías, pero siempre tenemos que ver que sean obtenidas de manera lícita. Claro, pues sí, a veces a lo mejor se te hace que es algo contundente, pero contundente de verdad, porque tendrás que también ver si está alterada alguna cosa de estas para ver si le quieres dar valor probatorio. Pero la regla que se sigue y ha sido sostenida por el Tribunal Electoral, si no mal recuerdo, es las pruebas obtenidas de manera ilícita pues no pueden tener ningún tipo de efecto para acreditar alguna circunstancia. Gracias. Gracias, consejera. La última pregunta, si bien es cierto, ya ahorita con mucha claridad nos comentó las medidas de protección que se están tomando para proteger, válgame la redundancia, a las personas electores y funcionarios de las mesas directivas de casilla. Pero aún así me gustaría hacerle esta pregunta de Alejandra Jacome, donde dice que sí es posible anular la votación recibida en una casilla en la que se les impidió votar a 5 ciudadanos o ciudadanas por no traer cubrebocas ni cumplir las medidas sanitarias, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla es de 5 votos o menos. Es un supuesto hipotético, doctora, por favor. Gracias. Pues a ver, yo creo que no sería posible porque precisamente se tienen estas medidas de higiene y de sanidad por la protección de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces no se les va a dar el acceso. Pero además les digo, si la gente no lleva cubrebocas, de todos modos ahí se los vamos a proporcionar. Ahora, yo no entendería por qué si cuando ahorita sales a la calle y entras a algún edificio o alguna tienda o algún lugar, lo primero que te hacen es también, además de que uses el cubrebocas, ponerte gel antibacterial porque alguna persona se va a oponer a esta circunstancia. Ahora, si llegara a suceder, pues es una circunstancia imagínense, yo creo que no podrá causar la nulidad de la votación recibida en una casilla, porque entonces un partido político que está perdiendo, ¿no? O que ya sabe que no gana en la casilla y que no quiere que cuente para la elección, pues manda personas sin cubrebocas, sin respetar las medidas de higiene y de sanidad, y luego se quejan de que no los dejamos entrar a la casilla y votar, y se genera la nulidad. Entonces, yo creo que eso no lo podemos hacer, ¿no? Y ojalá que todas las personas que estamos en la materia electoral tengamos esa conciencia, porque no va a faltar aquel partido, candidato o candidata que lo quiera hacer, pero acuérdense que uno de los principios de las nulidades es que nadie se puede valer de su propio dolo, y aunque no puedas acreditar que un partido lo mandó, pues entonces de todos modos la persona no va a poder sufragar, porque, a ver, estamos en las elecciones, decía, más complicadas de nuestro país por el número de cargos, que ya les decía que son 20,436, estamos en una situación de pandemia, ¿no? Estamos en una situación de polarización, de campañas, ustedes lo van a ver cuando ya empiecen con las campañas qué agresivas son. Entonces, pues por lo menos lo que podemos hacer es exigir que obviamente que la gente cumpla las medidas que son además las básicas y las mínimas y las que ya hemos estado utilizando durante un año, ¿sí? Entonces,
No podemos suspender las elecciones porque la democracia no se puede detener y hay que hacer la renovación periódica de las personas que ocupan los cargos de elección popular, pero sí hay que seguir estas medidas y son las medidas que se siguen en todo el mundo, ¿sí? Y digo, y no falta quien quiera romper esas reglas, como acuérdense el día que nosotros en el Consejo General del INE, cuando estábamos viendo el caso de Gerardo Fernández Noroña, el diputado federal, el señor llegó al Consejo General del INE y no se quiso poner entró con el cubrebocas, pero cuando se le daba el uso de la palabra, se lo quitaba. Y eso también nos han dicho las autoridades de salud, que es peligrosísimo, porque tú, al momento de que estás hablando, pues puedes precisamente esparcir el virus del COVID si es que lo tienes, ¿no? Entonces, pues acuérdense que duramos ahí horas discutiendo con el señor, nos acusó de que lo habíamos vulnerado su libertad de expresión y no sé cuánta cosa. El señor obviamente nunca se quiso poner el cubrebocas, no se quiso salir de la sesión. Entonces nosotros, todos los consejeros, nos salimos, ¿sí? Entonces, gente que va a querer actuar de manera irregular y de querer pues manchar las elecciones siempre va a haber, pero aquí la idea del INE, y es la indicación que se ha dado a los capacitadores electorales para que lo bajen a los funcionarios de casilla, es ninguna persona entra si no tienen cubrebocas y no sigue estas medidas de higiene. Entonces, pues, eso sería lo que sucedería, entonces no llegaríamos a la nulidad. Espero que también piensen igual. Gracias. Valiosas respuestas, doctora, de verdad. Y al tiempo de agradecerle la participación a las personas servidoras públicas del tribunal, expreso nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra ponente de lujo, consejera Adriana Fabela Herrera, por su brillante exposición. Y regreso el uso de la voz para la parte final de nuestro evento a la maestra Cedillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Leti. Y como bien lo dijo usted a nombre de nuestro presidente, el maestro Raúl Flores Bernal, de las y los integrantes del Pleno, agradecemos la distinguida participación de la consejera Adriana Fabela Herrera y, por supuesto, también de la moderación a la magistrada Leti Victoria Tavira. Vamos a hacer una entrega virtual de un reconocimiento a nuestra ponente por la destacada participación el día de hoy, que a la letra dice: el Tribunal Electoral del Estado de México, en el marco de su 25 aniversario, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Margarita Fabela Herrera, consejera integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por su destacada participación el día de hoy. Y también a nuestra moderadora, muchísimas gracias, doctora, y a nuestra moderadora, la maestra Leticia Victoria Tavira, magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchísimas gracias de verdad a todas las compañeras, los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, a quienes nos acompañan en las redes sociales. A nombre del Tribunal Electoral, deseamos que sigan teniendo un excelente día. Gracias y muy buen día. Gracias. Gracias por la invitación, por la paciencia y por su tiempo. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nombre de todos los que integramos el tribunal. Muchísimas gracias. Gracias y gracias, Leti, por la moderación. Un honor. De ustedes, queridos. Gracias, Leti. Amigas y amigas, Marta Patricia, Jorge Muciño, Víctor Oscar. Pascal, cuídense mucho y me da siempre muchísimo gusto verlos. Un abrazo. Cuídense y mucha suerte. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias, doctora. Pues muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Seguimos también con sesión en un momento, en unas 2 horas. Leti, mucha suerte. Tienes ahí en Escuela Judicial alguna participación. Mucho éxito, como siempre. Pues a gracias, todos un saludo. Gracias. Sí, ya en minutos. Buenas tardes. A todos un saludo. Todos un saludo.